Nuevo libro de Voces Anónimas. Juegos prohibidos. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos para participantes de Habitat Familia. Esta historia tuvo lugar hace ya unos cuantos años. Ocurrió en una vieja cabaña de campo ubicada en una zona del interior del territorio uruguayo. La casa, según se sabe, estaba en un sitio apartado de los caminos y carreteras principales del territorio oriental, cerca de una zona de sierras, rodeada por un espeso bosque de árboles muy altos. A esta cabaña llegó, un buen día, una familia que vivía en la capital uruguaya y que utilizaba este sitio para pasar las vacaciones de invierno. La familia estaba compuesta por el padre, la madre y dos hermanas, de 11 y 9 años respectivamente. La mañana en que llegaron al lugar se presentaba fantástica. Un sol muy radiante y un cielo completamente celeste coronaban el cielo. No obstante, al poco rato de llegar, sobrevino una dificultad imprevista. Es que seguramente por culpa del apuro de los preparativos, se habían olvidado de cargar en la valija del coche unas provisiones indispensables para su estadía en el lugar. Fue así que los padres decidieron ir hasta un pueblo cercano a comprar algunos víveres. Esta idea no le gustó demasiado a las niñas, que inmediatamente hicieron saber a sus padres que preferían aguardarlos en la cabaña. Estaban un poco cansadas del largo viaje, y para ellas era mejor permanecer allí en lugar de seguir recorriendo kilómetros en el auto. Los padres estuvieron de acuerdo con las niñas, y apenas unos minutos después se fueron en el auto hasta un centro poblado cercano, no sin antes prometerles que regresarían puntualmente al caer el atardecer. Así, las pequeñas se quedaron solas y se dispusieron a comenzar sus ansiadas vacaciones. Ordenaron sus cosas, recorrieron todos los rincones de la casa y jugaron hasta quedar agotadas. Todo estaba perfecto, pero en determinado momento, las niñas vieron que el cielo se había cubierto con negros nubarrones. Luego, comenzaron a divisarse en el horizonte los primeros relámpagos. Más tarde, se escuchó el lejano ronquido de un trueno. Las primeras gotas se hicieron sentir sobre los vidrios de las ventanas, las paredes y los techos de la casa. Minutos después, un copioso diluvio se había desencadenado ya definitivamente en el lugar. Las hermanas comenzaron a preocuparse cuando vieron que la tormenta se presentaba amenazadora. El agua caía en cantidades asombrosas. El viento agitaba con desmesurada violencia la copa de los árboles, silbando furiosamente al pasar entre sus ramas, y objetos de la más variada naturaleza golpeaban contra las paredes de la casa. Tanta era el agua caída que en el camino de entrada a la cabaña se formaron hondos charcos de barro intransitables. Las niñas comenzaron a desear en lo más íntimo de su alma que sus padres regresaran de una buena vez. Pero estas dos hermanas se llevaron una desagradable sorpresa luego de que una de ellas atendiera el teléfono de la cabaña pocos minutos más tarde. Con una voz entrecortada por los problemas de la comunicación, la madre llamó para explicarles que la cantidad desmesurada de agua caída había desbordado todos los ríos y arroyos de la zona y que, por lo tanto, el camino de acceso a la cabaña estaba cortado por una gran inundación. Les explicó que les resultaría imposible regresar a la cabaña antes de la noche. Y eso, en el mejor de los casos, porque si la fuerte lluvia no paraba, lo más probable sería que debieran aprontarse para pasar la noche en soledad. Al escuchar esto, por supuesto,
Las niñas se pusieron un poco inquietas, pero fueron calmadas por sus padres, quienes con buenas razones les explicaron que no iba a pasarles nada malo, y así lograron tranquilizarlas. Luego, mientras se estaban despidiendo, la línea telefónica se cortó y las niñas ya no pudieron volver a comunicarse con sus padres. Enfrentadas al inquietante panorama de estar solas, las dos hermanas optaron por llevar a cabo alguna actividad que las distrajera y que las obligara a ocupar la mente para no tener que pensar en la preocupante situación en la que se hallaban. Entre otras cosas, leyeron un par de libros, jugaron a las cartas y conversaron de cosas de la vida, sentadas una muy junto a la otra en un sillón que había en el living comedor. Y así estuvieron durante un buen rato, contando los minutos que faltaban para ver nuevamente a sus padres, mientras afuera la tormenta empeoraba. De golpe, un imponente rayo cayó en las cercanías de la cabaña, iluminando la noche por un largo segundo, y como resultado de su furiosa descarga, se cortó abruptamente la energía eléctrica. Las luces de la cabaña se apagaron al unísono y todo quedó envuelto por la más oscura de las penumbras. Es difícil imaginar lo que habrán sentido las niñas en aquel momento en que, al borde ya de un ataque de nervios, se encontraron súbitamente a solas en aquella absoluta negrura en medio de un apagón. Lo peor de todo es que, en determinado momento, las dos hermanas comenzaron a sentir ruidos extraños y pasos en diferentes habitaciones. Además, veían sospechosas sombras que se movían en el interior de la casa cada vez que un rayo rompía la oscuridad. Naturalmente, como estaban ya sumamente espantadas, se abrazaron fuertemente, tratando de protegerse y de darse ánimos. En medio del caos, la más grande de las hermanas recordó que había visto un viejo farol de combustible que estaba en la cocina. Inmediatamente fue a buscarlo, lo encendió y lo colocó en medio de las dos. Se quedaron aguardando atentas y en silencio, iluminadas por el ámbar titilante de la llama del farol, y cuando lograron tranquilizarse y por fin el sueño comenzó a vencerlas, decidieron subir a la planta alta en donde estaban los dormitorios. Las niñas ingresaron a tientas a su habitación y luego de dejar el farol sobre una mesa de luz, cada una se acostó en su respectiva cama. La tenue llama del candil evidenciaba que no le quedaba mucho querosén y que pronto se apagaría. Al darse cuenta de esto, las hermanas se arroparon bien, no tanto por el frío, sino más bien por el miedo. Es que, en efecto, y por más que ninguna se animara a reconocerlo expresamente en voz alta, las dos hermanas tenían un fuerte presentimiento que les decía que no estaban completamente solas. Y como era previsible, apenas unos instantes más tarde, la luz del farol terminó por extinguirse completamente y las niñas, una vez más, quedaron completamente oscuras en aquella vieja cabaña. La mayor de las hermanas, buscando transmitirle seguridad a la más pequeña que sollozaba en la oscuridad, le propuso que estirara su mano y tomara la suya. «Estira tu mano y toma la mía. Vamos», le dijo la más grande a la otra que lloraba bajito en la penumbra. Ninguna de las dos lograba ver a la otra, pero el hecho de saber que sus manos estaban unidas las tranquilizaría bastante y las ayudaría a vencer el miedo que torturaba sus mentes. Así lo hicieron, en definitiva, y luego de sacar sus respectivas manos de abajo de las sábanas, las estiraron en el aire, tratando de estrecharlas entre sí. Una vez que las unieron, las dos hermanas se sintieron acompañadas y de esta manera lograron liberarse en buena medida de la gran tensión que se había apoderado de sus sentidos. Y se relajaron,
a tal punto que el cansancio comenzó a rendirlas. Ninguna supo muy bien cómo lo consiguió, pero lo cierto es que pronto las dos hermanas lograron dormirse, y para cuando se despertaron, ya hacía largo rato que había despuntado el alba. Una gran claridad se insinuaba en el exterior. El temporal se había retirado y las niñas, al abrir las ventanas del dormitorio, vieron entrar por ellas los destellos de un día espléndido. Y como sabían que al haber parado la tormenta pronto sus padres regresarían a la cabaña, las dos se sintieron mucho más tranquilas. En ese momento, mientras hacían tiempo, las hermanas comenzaron a repasar en voz alta lo mucho que se habían asustado la noche anterior. Llegaron a la conclusión de que todo había sido producto de la sugestión y que, con seguridad, el miedo a la oscuridad y a la soledad fue lo que las llevó a creer que en aquella cabaña se estaban manifestando algunos fenómenos sobrenaturales. Ahora que veían que todo estaba en orden y que lo había estado siempre, una amplia sonrisa se les dibujó en el rostro y se sintieron en algún punto un poco tontas y avergonzadas por haber tenido miedo sin motivo alguno. Y así, bromeando, la mayor dijo en voz alta: «No puedo creer lo tontas que fuimos. ¿Cómo nos asustamos?». Las dos rieron y jugaron a repetir aquella situación. Fue así que intentaron tomarse otra vez de las manos, tal como lo habían hecho la noche anterior, para burlarse de lo mucho que se habían asustado innecesariamente. Lo extraño del caso es que, cuando las hermanas intentaron recrear la inocente experiencia del apretón de manos, pudieron comprobar, estupefactas, que por más que estiraban y estiraban desmesuradamente sus brazos, las manos no se alcanzaban. No había ninguna duda. Las dos camas estaban muy separadas una de la otra y el espacio que quedaba entre ellas era tan extenso que resultaba imposible que pudiera ser recorrido por la longitud de dos brazos humanos, incluso si fueran de adultos. Las sonrisas de ambas niñas se transformaron súbitamente en muecas de horror. Evidentemente, la mano que había tomado las de ellas la noche anterior no era de ninguna de las dos, sino la de una tercera presencia que, al estar completamente oscuras, no pudieron ver. ¿Quién estuvo en aquella habitación en el medio de las dos camas, tomando las manos de las dos hermanas? ¿Qué extraña presencia acechaba allí aquella noche en la oscuridad? La historia no lo dice, y ese es uno de sus grandes atractivos. Posee un final abierto que permite que cada uno imagine lo que mejor le plazca. Un final abierto que va de la mano de las voces anónimas. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas.